La política está cobrando protagonismo en Siria, ya que el presidente Ahmed al-Sharaa terminó de conformar el primer parlamento en Damasco después de Assad. Las autoridades sirias anunciaron los últimos 70 legisladores, designados para un parlamento de transición de 210 miembros, encabezado por al-Sharaa, lo que significa que el organismo finalmente se reunirá para su primera sesión la próxima semana. Eso es más de 8 meses después de que realmente comenzó el proceso de formación de un gobierno. Para hablar más al respecto, ahora nos acompaña Ahmed Sharawi, analista de investigación en la Fundación para la Defensa de las Democracias. Ahmed, es un gusto tenerte con nosotras hoy en I24 News en inglés. ¿Es esto un paso en la dirección correcta hacia una transición política en Siria? ¿O a fin de cuentas, sigue siendo este un organismo que está principalmente controlado por la presidencia? Primero que nada, gracias por invitarme. Es precisamente como dijiste, lo segundo, esto es un intento de Shara de centralizar el poder. De nuevo, él nombró a estos 70 miembros, esto es un tercio del Parlamento sirio. El proceso de selección comenzó en octubre de 2025, pero solo para la audiencia, solo para explicar cómo se implementó este proceso o cómo se nombró este Parlamento. 2 tercios del Parlamento fueron seleccionados por un comité que fue nombrado por el propio Shara, y estos son reglamentos que le fueron otorgados en la Declaración Constitucional que se firmó en marzo de 2025. Y quiero decir, si ves los nombres y la afiliación de algunos de estos miembros que fueron nombrados, muchos de ellos forman parte del círculo interno. Pero no están creando un parlamento diverso, no solo en términos de origen étnico o religioso, sino también en la diversidad de opiniones. Y verás que la mayoría de las personas que fueron nombradas están alineadas con el gobierno de Damasco y la forma en que operan. Sí, hablando de representación o la falta de ella, este proceso ciertamente está generando preguntas al respecto, especialmente para los drusos, que son una minoría. Se ha aplazado la asignación de escaños en Soweta. ¿Qué dice eso sobre los límites del Estado en las zonas de mayoría drusa? Entonces, cuando el proceso comenzó en octubre de 2025, hubo algunas provincias que fueron excluidas. Sueida fue una de ellas porque el Estado no tiene control sobre el territorio. Pero lo mismo ocurrió con las provincias en el noreste de Siria que estaban controladas por las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos. Pero después del acuerdo de enero, se llegó a un acuerdo para realizar elecciones en esas provincias y así esos puestos fueron ocupados. Pero Sueda sigue siendo una incógnita, y creo que mucha gente asumió que Shara nombraría a más drusos y personas de Sueda para llenar ese vacío, pero parece que el gobierno seguirá posponiendo las elecciones en esa zona. Sin embargo, se nombró a 2 personas de Sueda, uno es beduino y el otro es druso. Sin embargo, el druso, quiero decir, el parlamentario druso que fue seleccionado, está alineado con el gobierno y no con las facciones drusas que controlan Sueida y sus alrededores. Entonces, ahora que conocemos a estos 210 parlamentarios, ¿qué se espera a continuación? La primera sesión es el lunes, creo. ¿Cuál es el tema principal en la agenda de este nuevo gobierno? Creo que el primer paso es decidir en qué comités trabajarán estos parlamentarios. Pero creo que lo importante aquí es que Siria ha sido gobernada mediante decretos presidenciales desde la caída del régimen de Assad. Y según la constitución siria, el presidente sí tiene, poderes exclusivos. Pero el parlamento debe desempeñar un papel en los asuntos internos, ya sea otorgando amnistía o aprobando el presupuesto. Y así, durante el último año y medio, todas estas decisiones las tomó el Poder Ejecutivo. Será interesante ver ahora si habrá algún tipo de desacuerdo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo o si el Parlamento obtendrá más poderes. Pero dado cómo ha sido esta transición desde el primer día y dado cómo se redactó esta Constitución, es poco probable que veamos un Parlamento genuino que represente la voluntad del pueblo. Y eso acerca a Siria a la democracia. Bueno, Ahmed, al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia de Siria acaba de completar un proyecto de ley destinado a proteger los derechos de las víctimas de la era Assad. ¿Es esto un paso hacia una verdadera justicia transicional o más bien un movimiento simbólico en esta etapa? Quiero decir, creo que ha habido un intento genuino de justicia transicional. Creo que ha habido múltiples juicios que se han llevado a cabo contra funcionarios de la era de Assad,
siendo miembros militares y del aparato de seguridad. Pero al mismo tiempo, si ves la indulgencia que el gobierno sirio está mostrando hacia algunos de los empresarios de la era de Assad y algunos de los funcionarios en los que el gobierno sirio ve potencial para obtener beneficios, ya sean monetarios, entonces empiezas a notar la brecha o al menos la inconsistencia en lograr esa justicia transicional, ya que ha habido muchas quejas y críticas por parte del pueblo sirio respecto a este tema específico, la falta de justicia transicional. Y por supuesto eso es riesgoso porque la falta de justicia transicional significa que la gente empezará a tomar las cosas en sus propias manos. Y ya hemos visto asesinatos ocurrir en contra de miembros del régimen de Assad, fuerzas de seguridad, durante el último año y medio. De nuevo, personas comunes tomando las cosas en sus propias manos, y esa no es una buena manera de construir un Estado estable o un Estado seguro. Sí, ciertamente no es una buena señal de una base sólida. Ahmed Sharawi, es un gusto escuchar tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en Siria en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.